Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Romanos 11 y estamos en los versículos 30 hasta 32. Romanos 11, 30 hasta 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Vamos a orar. Padre, otra vez venimos a ti, buscando tu gracia y tu ayuda en entender tu palabra. Te pedimos que bendigas lo que se dice para que sea a tu honor y tu gloria y que nos guíes en los caminos de Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Pues, última vez vimos que sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. El pecado del hombre o su éxito no cambia el plan de Dios. Dios está obrando todo conforme a su voluntad. Todos los elegidos, todo el Israel de Dios van a ser salvos. Sus pecados son perdonados y Dios va a quitar impiedad de sus corazones. Y aún algunos que andan como enemigos del Evangelio pueden ser cambiados y por eso nosotros debemos amarlos en el nombre de Cristo y testificarlos y orar por su salvación. Ahora, los versículos de hoy son un resumen de lo que el apóstol nos ha estado enseñando sobre el plan de Dios en respecto a su obra terrenal con los judíos y con los gentiles. Y además, en un sentido, es un resumen de todo lo que ha enseñado en su carta hasta ahorita. Porque el efectivo está diciendo que todos han pecado y la salvación es por gracia, no por obras. Y el punto es, como se dice en versículo 32 con mucha claridad, todos los que van a gozar en la eternidad, en la vida eterna, lo hacen porque han recibido misericordia. Nadie merece la vida eterna. Es misericordia y solamente por misericordia que nos da vida eterna. Ahora, comienza con vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. Por mucho tiempo, por siglos, poquitos gentiles conocieron el Dios verdadero. La historia de los hombres en el mundo se puede resumir con Génesis 6:5. Dice, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto es, si lees las historias de las civilizaciones antiguas, pecado tras pecado tras pecado. En la Biblia tenemos la Torre de Babel. El hombre exalta su corazón, quiere hacerse Dios y
y los hombres todos van en sus propios caminos haciendo lo que quieren y no creyendo, no obedeciendo a Dios. Están adorando a los dioses falsos, inventando tales, están desobedeciendo a sus papás, asesinando, robando, hurtando, fornicando, codiciando. Y en diferentes civilizaciones puedes ver los extremos de todas esas cosas. El hombre sin Dios es pecador grave. Y por eso eran desobedientes sin haber oído el Evangelio. La palabra aquí que se traduzca desobediente es correcta, pero también trae la idea de incredulidad. Entonces los dos van juntos. Y eso es la historia del hombre. En otro tiempo erais desobedientes. Esto debe recordarnos de Hechos 14, 16. Pablo estaba predicando y dice, 14, 16, en las edades pasadas, Él, es decir, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Eso es lo que pasó cuando Él obraba con el reino de los judíos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría de nuestros corazones. Entonces, el punto es que el mundo sin Dios no es un mundo muy bonito, porque los hombres andan haciendo todo. Y en estos tiempos, la luz del mundo fue limitado mayormente a Abraham y su descendencia. Pero cuando la nación judía rechazaba al Evangelio, los primeros cristianos que debemos recordar fueron judíos. Estaban empujados a llevar la palabra a los gentiles, y por eso la segunda parte de 30 que ya hemos visto, los gentiles alcanzaron misericordia por la desobediencia, alcanzaron misericordia por la desobediencia de los judíos. Y ahora, la gente que había fuera del reino, sin Dios y sin esperanza en el mundo, estaban oyendo el mensaje de un Salvador que murió por pecadores de toda raza. Y ellos estaban creyendo en que levantó al tercer día y ascendió al cielo, y ahí está sentado a la derecha de Dios hasta que venga otra vez. Él, quien murió y ofrece perdón por su sangre, que es sacrificio por el pecado del mundo. En los gentiles estaban creyendo, mientras los judíos lo rechazaban. Entonces los que estaban llamados a creer y obedecer el Evangelio encontraron misericordia en las manos de un Dios misericordioso. Él dice, ustedes que estaban fuera ahora están dentro. Y dice luego, así también estos ahora han sido desobedientes. Entonces, por muchos siglos, hasta el día de hoy, relativamente poquitos judíos han creído y obedecido al Evangelio. Y por eso la iglesia ha llegado a ser más gentil que judío. Pero estos gentiles, habiendo recibido misericordia y dando testimonio a esto,
testificaron a los judíos, tanto como a otros gentiles, y por eso algunos alcanzaron misericordia. Y yo leí algo interesante, un hermano escribió, no sé de dónde sacó los datos, pero dice que más judíos creyeron en Cristo en el siglo XX que en todos los siglos antes unidos. El Evangelio está alcanzando más y más gente. Y como dice aquí en el versículo 31, que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Es decir, por ver que los gentiles, nosotros han creído en Cristo, y yo creo que también por recibir nuestro testimonio, ellos están creyendo. Pero a la vez debemos enfatizar que nos dice que por nuestra obediencia, es casi lo que nosotros pensaríamos leer, que ellos viendo nuestra obediencia y nuestra fe llegan a ser imitadores de nosotros, pero eso no es lo que dice, es que al ver la misericordia que hemos recibido, ellos desean la misma misericordia. No es, entonces, es importante nuestro testimonio, pero no es nuestro esfuerzo que abra sus corazones a la misericordia de Dios. Es el Espíritu de Dios y su poder. Entonces, los dos grupos están recibiendo misericordia. Y eso es el designio y el propósito de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto es un gran dicho del propósito y de la misericordia de Dios. Encerró todos en desobediencia para tener misericordia. La primera parte del versículo debe recordarnos de lo que Pablo ha dicho en capítulos 3 hasta 5. Ahí manifestó que todos han pecado. Están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que él enseñó que es la verdad ahí, ahora nos enseña que esto es parte del plan y del designio de Dios. Dios los encerró. ¿Y por qué? Porque siempre intentaba manifestarles misericordia. Los judíos nunca fueron seguros por su ADN, ¿cómo se dice? Su descendencia de Abraham. Nunca fueron salvos por hacer las obras de la ley, con sus sacrificios y sus ofrendas y todo eso. A la vez, los gentiles en la iglesia nunca fueron superiores a los judíos. Estaban ahí por la gracia de Dios y no por sus buenas obras o por su inteligencia o sabiduría o algo así. Todos encerrados por pecado. Por eso, ya ha dicho Pablo, no hay diferencia ni entre judío ni gentil, ni entre usted ni yo. Todos somos pecadores. Ante Dios, uno no es mejor que otro. Todos son pecadores. No importa la raza, las riquezas, la religión, no importa el lenguaje, el género, todos son pecadores. Y las buenas obras que hacemos no pueden pagar por el pecado, no podemos pagar a Dios
con dinero. Lo que nosotros llamamos buenas obras, estos todavía son contaminados por nuestro pecado y muchas veces lo que intentamos para bien va en otra dirección. Entonces hay que entender que todos están en el mismo nivel. No podemos jactarnos ni en nuestra sangre, ni en nuestra herencia, ni en nuestras obras, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra bondad, porque ningún hombre merece la vida eterna, porque todos están encerrados en desobediencia. Pero ¿por qué Dios nos encerró así? Para tener misericordia. El único camino al cielo es por la misericordia de Dios. Agradó a Dios ser misericordioso. Amó tanto al hombre que encontró una manera de satisfacer su justicia y todavía perdonar el pecado. Y por eso dio su único Hijo, para cualquier que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué permitió Dios entrar pecado en el mundo? Yo no sé, no puedo explicar eso. Yo sé que Dios no es el autor de la maldad en ningún sentido. Pero estaba meditando en esto. Si no fuera por la presencia del pecado, nosotros nunca podríamos entender la profundidad de la santidad de Dios, ni tampoco su misericordia. ¿Cómo podemos saber el gozo de ser perdonado si no hay nada perdonado? Pero ahora, siendo perdonados, habiendo recibido vida cuando no la merecemos, apreciamos el amor y la bondad y especialmente la misericordia de un Dios que nos da perdón que no merecemos. ¿Cómo podríamos saber cuánto Dios nos ama si Jesucristo no tenía que morir por nuestros pecados para rescatarnos? El pecado es malo, pero el contraste ayuda a nosotros a entender cuán grande es el amor de Dios. Y Dios siempre ha sido un Dios misericordioso. Misericordia es una de las características mayores que Dios ha revelado de sí mismo. Y quiero leerles unos versículos para manifestar esto. Primero, Éxodo 34, versículo 6. Pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es justo, pero a la vez es misericordioso. Y esto fue bien pegado en las mentes de los judíos hasta que cuando Dios envió a Jonás a la ciudad de Nínive, él no quiso ir porque pensaba Dios va a hacer misericordia de eso. Y cuando Jonás se enojó y hablaba con Dios en capítulo 4, dice, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso,
largo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Misericordia, de grande misericordia. Dios ama manifestar misericordia. Otro pasaje, Miqueas, 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad, que olvide el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Nuestro Dios es misericordioso. Ama manifestar en la misericordia. Ha encerrado a todos en desobediencia e incredulidad. Esto indica que todos necesitan misericordia. No hay alguien que va a ser salvo por su raza ni su familia. Dios ha concluido encerrado a todos en desobediencia para que tenga misericordia de todos. Si deseas misericordia, Dios ama manifestarlo. Déjame leerles otro pasaje importante en esto. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto es dirigido a gentiles como nosotros. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre medio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios ha unido gentil y judío en desobediencia para unirnos en Cristo y su cruz. Dios ama manifestar misericordia. Ahora, la misericordia excluye obras. De una manera solamente para encontrar la vida eterna. Y es recibir la misericordia de Dios por confiar en Cristo Jesús para cubrir nuestros pecados. Dios ama manifestar misericordia, todos deben pedirla. Pero deben entender también, Dios no se obliga a manifestar. Ya hemos leído en Romanos 9:15, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca. No malinterpreten todo en versículo 32. Cuando dice para tener misericordia de todos, esto quiere decir toda clase de hombre, todo tipo de hombre, pero no está diciendo todos los hombres sin excepción van a recibir misericordia. Los que rechazan a Jesús, los que niegan su culpabilidad, su pecado, los que no buscan la misericordia de Dios, no deben pensar que van a recibir. No presumen de la misericordia de Dios. Búscalo
mientras puede ser hallado. Jesucristo murió en la cruz. Esto indica el amor y la misericordia de Dios. Pero también manifiesta la severidad del juicio de Dios sobre los que no encuentran su misericordia. Si tú no conoces la misericordia de Dios, búscalo ahorita. Y recuerda que fe obedece. Por esto habla aquí de la desobediencia. ¿De dónde sale la desobediencia? De la incredulidad. ¿De dónde sale la obediencia a Dios? De la fe, de confiar en Él. Nosotros obedecemos, no para recibir misericordia, sino por haber recibido misericordia y por la gratitud que sentimos habiendo recibido. Debemos recordar también que es necesario que nosotros manifestemos misericordia a los que no la han encontrado todavía. Yo estaba escuchando ayer en la junta que tuvimos, un sermón sobre la oración que el Señor nos enseñó a orar, el Padre Nuestro. Y cuando el hermano hablaba de hay que perdonar como hemos sido perdonados, se me ocurrió, probablemente por la primera vez, no sé, que no es fácil para Dios perdonar pecado. O si me cuesta perdonar a otro hombre que es hecho en la imagen de Dios, también es difícil que Dios perdone a mis pecados. A veces yo pienso que Dios sí es su naturaleza, puede perdonar con facilidad. Pero no, Él es justo también. Y si nosotros batallamos perdonar el pecado, a Él le cuesta también. Pero lo hace porque decide hacerlo en su amor para nosotros. Y nosotros tenemos que perdonar. Eso es la obediencia. Y cuando encontramos misericordia, bueno, debemos obedecerlo como el endemoniado de los gadarenos, como Jesús le dijo en Marcos 5:19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Contándoles la misericordia que hemos recibido, ojalá que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos por habernos amado tanto, que enviaste tu Hijo en este mundo, que Él murió en la cruz por nosotros, y resucitó y ascendió al cielo. Y gracias por habernos dado fe en Cristo Jesús y por ofrecer tu salvación a todos los hombres que creen. Queremos pedir por los que todavía andan fuera de tu misericordia, que abra sus ojos para ver su peligro y para que busquen lo que tú gozas manifestar, la misericordia. Abra sus corazones para creer en Cristo y recibir este don de la vida. Ayúdanos nosotros que hemos creído, que hemos recibido la misericordia, compartirla con otros y manifestar cuánto mejores son nuestras vidas, para que ellos busquen la misericordia y la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos,